su amigo, su capacitador, su asesor, y especialmente su amigo William Chinchilla Sánchez les saluda, y quiero agradecerles a todos la posibilidad que tienen de haber sacado unos minutos de su valioso tiempo y bueno, y que compartamos. La idea de este programa Cavilando, así como también las horas del café cuando nos dedicamos a los temas de oficialía de cumplimiento, es precisamente pues llevar un tema, compartirlo y ojalá recibir opiniones de cada uno de ustedes, temas de interés obviamente, de manera que desde ya ustedes están en la posibilidad de enviarme a mi correo info@oficialesdecumplimiento.com o a williamchinchillasanchez@gmail.com los temas que ustedes quisieran que desarrollemos precisamente en Cavilando. Cavilando es precisamente la posibilidad de pensar, de analizar, y obviamente como lo dice este eslogan, ¿para qué cavilar cuando no hay solución? Nosotros cavilamos porque tenemos esperanza. Así que la idea es que cavilemos juntos. Y bueno, hoy hemos escogido la sala virtual para que podamos a través de ella compartir. Así como yo tengo audio y video, ustedes también pueden tenerlo en la parte inferior de su pantalla. Mientras yo no esté transmitiendo o hablando, entonces cualquiera de ustedes puede tomar la palabra, yo se la voy a estar asignando mejor para un tema de orden. También pueden hacer preguntas o participar por medio del chat de texto que ya ustedes usaron. Y bueno, vamos a compartir. Yo quise hablar hoy de precisamente el tema de Caro Quintero. Recientemente, ustedes saben, voy a agrandar esta pantalla, este lado. Ustedes saben que hace pocos días nos llegó la noticia de que habían liberado al señor Caro Quintero. 28 años más o menos en la cárcel, y de alguna manera pues hubo un efecto en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que a este señor lo capturaron en Costa Rica en un operativo muy rápido de las autoridades norteamericanas. Recibieron el apoyo de las autoridades costarricenses, capturaron al señor Caro Quintero en una de las propiedades que él tenía en este país, en Costa Rica, y de inmediato, prácticamente de inmediato, se lo llevaron para México. A partir de ese momento surgieron algunas inquietudes, algunas preocupaciones, y luego como que quedaron olvidadas en el tiempo, y ahora con la libertad o la liberación de este señor, el señor Rafael Caro Quintero, se volvieron a avivar algunas inquietudes, algunas dudas, algunas preguntas que todavía no tienen respuesta, y sabemos que ha provocado indignación por el lado del gobierno norteamericano, estadounidense, ha provocado indignación por la liberación del señor Caro Quintero. Sabemos y hemos puesto también en nuestro blog de oficialesdecumplimiento.com, hemos puesto videos en donde se hacen comentarios e hipótesis, y quizás hasta más que hipótesis, especulaciones sobre el porqué de la salida del señor Caro Quintero. ¿Por qué no lo delegaron a otra autoridad para que se le siguiera tramitando el proceso por homicidio, secuestro, homicidio, etcétera, etcétera? ¿Por qué en horas de la madrugada rápidamente se ejecutó esta resolución en México? Y tal vez ahora Yesenia nos puede contar un poco más de eso, de todo lo que ha despertado ahí. Escuché también un programa en donde se especulaba un poco de que de alguna manera podía haber algún tipo de acuerdo político con la liberación de don Rafael Caro Quintero para tratar de que este señor intercediera en algún proceso de pacificación
a nivel de México, del gobierno mexicano con los carteles de la droga. En fin, hay muchas especulaciones, ¿verdad? Hay muchos comentarios. La verdad, todavía creo que nadie la tiene. Lo cierto es que el señor Caro Quintero ya tiene una orden de captura de nuevo, preliminar o como una medida preventiva para luego que el gobierno norteamericano formule la solicitud de extradición. No sabemos si va a aparecer o no va a aparecer este señor. Pero bueno, yo quise hablar un poco de si Caro Quintero realmente había tenido amigos en Costa Rica. Es interesante cómo las cosas en un país se entierran por un tiempo mientras las personas o los elementos personales de la noticia o del acontecimiento no están a la orden del día. Entonces las cosas se olvidan, ¿verdad? Por más graves que hayan sido. El momento que se vivió cuando el señor Quintero fue aquí capturado, y su salida en ese momento generó polémica, generó investigación, generó cosas, pero que muchas quedaron en el papel, pero nunca se llegó a una claridad. Y precisamente yo fui uno de los que ahora, con la salida del señor Caro Quintero, desempolvé un libro que yo había comprado hace varios años, que se llama De Caro Quintero a Ricardo Allen. Es escrito por un abogado, el licenciado Carlos Roberto Loría, graduado en Economía y en Ciencias Políticas en Canadá, en Derecho en Costa Rica y Desarrollo Económico en Holanda, abogado litigante, asesor parlamentario, profesor universitario y consultor político. Escribió este libro bastante valiente, en donde afirma, claro, con respaldo, algunas ideas, algunas conclusiones, y también deja otras en la mesa respecto del tema de Caro Quintero. ¿Y por qué Caro Quintero a Ricardo Allen? Bueno, porque el señor Allen fue uno de los primeros narcotraficantes detenidos en este país y sometidos a juicio, tanto en Costa Rica como en los Estados Unidos y viceversa. Y aunque no se dice en el libro, se presume que Ricardo Allen era uno de los que ejercía negocios para Caro Quintero aquí en este país, lavaba dinero y todo este tipo de cosas. Y el señor Loría hace una investigación bastante interesante y deja, bueno, en el tapete, o dejó en el tapete algunas conclusiones que ahora se vuelven a poner de moda y nos llaman poderosamente la atención. Yo quiero reiterarles a ustedes nuestro agradecimiento por estar con nosotros, y vamos precisamente a tomar material de este libro. Yo diría que este es el material que vamos a usar más, porque quiero leer algunos párrafos de este libro, y claro que adecuemos este tema también a todo lo que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero, porque nos envía un mensaje. También es interesante esta nota que está en esta diapositiva a su mano derecha, en Univisión, en Noticias Univisión, en donde se habla de los misterios de Rafael Caro Quintero, y es importante lo que dice esa nota, y ahora voy a tratar de leer un poco para ustedes lo que esta nota está afirmando. Vamos a recordar una frase que dijo el señor Rafael Caro Quintero en el año 1983, y aparece precisamente en uno de los informes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el segundo informe de la Comisión de Narcotráfico. Vea lo que dice, y quiero que empecemos a reflexionar sobre eso. Dice literalmente lo que copiaron en ese informe: lo siguiente, abren comillas, y dice: para el año 2000 los gobiernos de América Latina estarán en manos de narcotraficantes. Eso es una afirmación que hace en Guadalajara, México, el señor Rafael Caro Quintero en 1983.
1983, el señor Rafael Caro Quintero dice: para el año 2000 los gobiernos de América Latina estarán en manos de narcotraficantes. En el año 1983 lo afirma. ¿Por qué lo afirmaría el señor Caro Quintero? ¿Por qué afirmaría y por qué proyectaría a un tiempo de 17 años que los gobiernos de América Latina estarían en manos de los narcotraficantes? ¿Sería que pensaba él que los narcotraficantes iban a ser presidentes, vicepresidentes, diputados, miembros del Senado? ¿Estarían siendo gobernadores, alcaldes? Yo creo que no. Yo creo que el señor Caro Quintero nunca pensó en que los narcotraficantes iban a ser políticos o los políticos narcotraficantes. Pero sí pensó en que los gobiernos iban a estar influenciados, comprados, alquilados, sobornados e influenciados por el poder financiero de los narcotraficantes. Yo creo que definitivamente el señor Caro Quintero en ese tiempo lo que estaba era avisándonos lo que venía, avisándonos la semilla que se estaba precisamente sembrando en esos años, porque ya se estaban empezando a comprar gobiernos locales, gobernaciones, alcaldías, diputaciones, en fin, se estaba expandiendo de lo específico hacia lo general, de la influencia en un estado hacia la federación de estados, en nuestros casos quizás de políticos pequeños hacia políticos grandes, y tal vez, si bien es cierto, no iban a gobernar directamente y personalmente los narcotraficantes, sí iban y tenían planeado y ya estaban ejecutando la influencia en los gobiernos a través del financiamiento de las campañas políticas, las campañas electorales, porque las campañas electorales son muy caras. Entonces creo que ese mensaje que en 1983 el señor Caro Quintero hizo llegar a América Latina, creo que hubo gente que no le puso atención y creo que hubo gente que no le quiso poner atención, porque también vio una oportunidad para enriquecerse. Cuando el señor Caro Quintero dice eso en el 1983 y proyecta ese posicionamiento para el 2000, hoy estamos en el 2003, el señor Caro Quintero estuvo 28 años en la cárcel. Pero también vemos, y se comenta mucho en los programas de México, por los periodistas mexicanos, de cómo es posible que precisamente las empresas que se sabe que fueron fundadas, capitalizadas, estructuradas, sembradas y proyectadas con dinero producto del narcotráfico, son empresas que hoy siguen sosteniendo los familiares de Caro Quintero, y aunque son empresas que han sido boletinadas, han sido personas boletinadas por OFAC, precisamente todavía nadie le congela bienes a nadie, nadie inicia investigaciones de nada, y las empresas siguen precisamente produciendo libremente. Y son temas verdaderamente interesantes que ahora han de nuevo surgido. Bueno, pero ¿qué del tema de si el señor Caro Quintero tenía o tiene quizás amigos en Costa Rica? Yo quiero empezar a leer precisamente algunas de las cosas que nos dice en este libro el señor Loría. Voy a escoger unas citas y quiero que usted tome nota. Yo este libro lo compré hace muchos años, yo no sé aún si está a la venta, para serle sincero, pero si a alguien le interesara adquirirlo, pues yo puedo averiguar para que usted tenga precisamente un ejemplar de este libro. Este libro está muy bien fundamentado, y precisamente es escrito por un abogado que respaldó todas y cada una de sus afirmaciones.
Déjeme que quiero buscarle. Vea lo que dice un segmento de este libro en la página 21, dice penetración del narcolavado en Costa Rica. Ponga atención, déjeme nada más corregir algo aquí un segundo, por favor. Un segundo. Ok, estamos. Bien. Leo para ustedes. La penetración del narcolavado crece en Costa Rica cada año. Este libro, quiero recordarle que fue escrito más o menos en el 2000, 2001. O terminado, publicado en esa época. Dice, las cifras de decomisos de drogas son altas, a pesar de que las autoridades reconocen que se captura solamente un porcentaje muy bajo del total del trasiego. Según el Centro de Información Policial Antidrogas del Ministerio de Seguridad Pública, en decomisos de marihuana, cocaína, piedra de crack y heroína, el aumento ha sido de un 400% en los últimos 3 años. Eso en los últimos 3 años, pero acuérdese que este libro es publicado en el 2000-2001. Ahora esto realmente es mayor, los decomisos son mayores porque Costa Rica tiene una participación mayor en todo lo que tiene que ver con el proceso del narcotráfico. Y Costa Rica se ha probado precisamente que es bodega y es paso para que vayan a otros países las cargas y otras se quedan aquí. Igual con el dinero, ya no podemos decir que Costa Rica está totalmente libre, sino sencillamente es parte importante de la industria del narcotráfico y también de la industria del lavado de dinero. Sigue diciendo, en cuanto al lavado de dinero del narcotráfico, un estudio reciente presentado por la DEA a diputados de la Comisión Permanente de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa determina que Costa Rica es un posible, abro comillas, Costa Rica es un posible refugio para los lavadores de dinero debido a la falta de conocimiento organizacional tanto dentro del sector financiero costarricense como en sus agencias policiales respecto a la importancia de iniciativas contra el lavado de dinero y los métodos de investigación que son más efectivos en los casos de lavado de dinero. La falta de una ley de conspiración comprensiva se suma a la inefectividad de la débil legislación contra el lavado de dinero inexistente. Este es un informe que se llama Evaluación de la amenaza de lavado de dinero en Costa Rica, que viene como anexo precisamente en este libro. Yo quiero comentarle pues que desde el punto de vista de evolución legislativa, de aquel tiempo a Costa Rica ha tenido una evolución legislativa. Sabemos que a partir del año 2001, cuando se vino toda la temática de las Torres Gemelas, ya en Costa Rica existía una ley de prevención del lavado de dinero, pero una ley muy, muy liviana. Y la cultura en el sistema financiero de prevención del lavado de dinero no estaba arraigada, no estaba realmente cimentada, y las autoridades internacionales no habían presionado suficiente a los gobiernos costarricenses para que esa cultura se asentara, se sembrara y se reprodujera precisamente en el sistema financiero, empezando por ahí para expandirse a los demás sectores de la economía. Después de las Torres Gemelas, todos sus países, y sabemos que Colombia es pionero en eso, sabemos que a nivel de todo Latinoamérica hubo un movimiento precisamente para reformar integralmente las legislaciones sobre lavado de dinero, sobre prevención de lavado de dinero, y se ha insistido mucho precisamente en el tema. ¿Okay? Entonces, el contexto normativo, el contexto legislativo de la época en que se ha escrito este libro ha cambiado sustancialmente. La pregunta es si la actitud en la prevención del lavado de dinero, si la actitud en la prevención de los negocios del narcotráfico y de todos los delitos que producen dinero, como la corrupción, como el proxenetismo, como el tráfico de personas, el tráfico de órganos, si toda esa cultura ha realmente calado en la comunidad costarricense
y preguntaría yo también en la comunidad de sus países. Yo tengo que serle muy sincero, yo pienso que todavía en Costa Rica no ha calado la cultura de prevención de lavado de dinero. Podemos decir que los bancos son los que tienen más esa cultura, pero eso no quiere decir que sean los más eficientes. Prueba de ello es que Costa Rica recientemente ha sido noticia en cuanto a empresas pantalla que se han usado en este país para procesos y grandes procesos de lavado de dinero. Algunas fueron advertidas por instituciones financieras, instituciones bancarias, otras no lo fueron. Otras fueron obras de la casualidad. Pero en su momento hablaremos de esos casos y los convocaré y hablaremos un poquito de los casos específicos para que aprendamos un poco. Pero sigue ahí la pregunta. ¿Tendrá o tenía Caro Quintero amigos en Costa Rica en aquel momento en que entró? ¿Los seguirá teniendo? Yo quiero leerle lo que dice precisamente esta noticia de Univisión, y quiero tratar de ponerlo aquí en el navegador para que ustedes también lo vean ahí en su pantalla. Voy a tratar de pegar aquí el link y que lo veamos. Ahí está corriendo. Quisiera saber si lo tienen a la vista en este momento, que me pongan ahí sí o no, si lo tienen en su pantalla, el sitio web de Noticias Univisión. ¿Qué le parece si me dicen en el chat de texto si lo están viendo? Listo, me dice Pablo. Gemo, sí. Ok, José Luis Calero, sí. Bien, bien. Excelente. Yesenia, ¿lo estás viendo? Bien. Pablo, sí. Ok. No, Yesenia no. Bueno. Yesenia, lo voy a leer para que usted vea precisamente de alguna manera las inquietudes que lanzan aquí en esta noticia. Se llama Los misterios de Rafael Caro Quintero y dice su vuelo a Costa Rica o su rancho en Chihuahua. Pero hablemos de ese vuelo a Costa Rica. Dice: su liberación, además de causar polémica, abrió y reabrió muchos de los capítulos ocultos del legendario capo mexicano Rafael Caro Quintero, y precisó, entre otras cosas, que el gobierno mexicano negara que esto afecte su relación con Estados Unidos. Seguimos avanzando, y dice lo siguiente. Por ejemplo, la versión digital del periódico mexicano El Universal hace referencia al misterioso viaje a Costa Rica que llevó al capo hasta el destino en donde habría sido capturado. En un avión Commander 8-40 de la empresa costarricense Servicio Aéreo Costeño, SACSA, con matrícula TI-AQM, Caro Quintero aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría del país centroamericano a las 16 horas con 45 minutos del domingo 17 de marzo de 1985. Iba acompañado de Sara Cosio, su pareja, y de varios colaboradores. Llegó procedente de Mazatlán, Sinaloa. La nave estaba al mando de los pilotos costarricenses Werner Lotz y Hugo Miranda. El Universal apunta que años después, Lotz, dueño de SACSA, purgó en Estados Unidos una condena por narcotráfico. Actualmente vive en Costa Rica. El capo mexicano, entonces de 32 años, llegó con Cosio de 16, supuestamente secuestrada por él. También los acompañaban los mexicanos José Albino Bazán Padilla, el más estrecho de sus subalternos, Juan Campos, Rodrigo Soto Guerrero y Victoria Estrada. Entre comillas dice: en Mazatlán, un funcionario de la aduana y migración uniformado llevó a los 6 pasajeros al lugar de abordaje del avión. Quien contrató el vuelo en la oficina de la empresa dijo que era para
personas muy importantes e inversionistas, dijo el 20 de abril de 1985 Lotz como presidente de Saxa según un documento público. El abogado ya fallecido José María Plá, que en su momento se encargó de la defensa de Lotz y Miranda, dijo que el vuelo costó más de $4,000 y que fue contratado por un particular sin proporcionar su identidad. Uno de los grandes misterios es el ingreso del capo y su comitiva al aeropuerto, pues ninguno apareció en registros de migración y aduana. Los 6, junto a Miguel Ángel Lugo Vega, Luis Beltrán Alvarado y Juan Francisco Hernández Ochoa, fueron arrestados el jueves 4 de abril de 1985 en un operativo relámpago de la DEA, detalla el Universal. El operativo tardó unos 5 minutos, luego de un breve tiroteo en una residencia de lujo cerca del aeropuerto. Bueno, entonces, vea que ya la noticia nos establece, claro que un misterio, pero nos hace presumir que había autoridades que eran amigos precisamente de Caro Quintero y que facilitaron en México la salida y en Costa Rica el ingreso. Esta propiedad en la cual detuvieron a Caro Quintero estaba muy cerca del aeropuerto Juan Santamaría. Entonces lo que se presume precisamente es que él la compró con ese fin, para entrar y salir rápidamente. Entonces, por eso es que se dice que había amigos. Ahora quiero seguir leyendo. Bienvenido, quiero darle la bienvenida a Luis, a Ricardo Funes también. Muchas gracias por estar con nosotros. De Honduras es Luis. Y Ricardo del Salvador. Bien. Quiero leerle una otra parte de este libro para que ustedes vayan viendo cómo estaba la cosa aquí. Porque definitivamente todo esto al final nos va a dar información a nosotros para efectos de la prevención de lavado de dinero. No se olvide precisamente de esa advertencia que hizo el señor Caro Quintero 2 años antes de que lo capturaran. ¿Por qué? Porque precisamente dijo que en el año 2000 los gobiernos de Latinoamérica iban a estar en las manos de los narcotraficantes. Bien, un segundo para buscar la cita aquí. Bien, en el capítulo 4 de este libro, que se llama De Caro Quintero a Ricardo Allen, este capítulo se llama La libreta del capo, 1985. Oiga, qué interesante. Hay un subtítulo que se llama El misterio del extravío de la libreta de Caro Quintero. Dice, cuando Rafael Caro Quintero fue detenido, se le decomisó su libreta de teléfonos y direcciones. Pero cuando más de un año después la comisión legislativa que investigaba el caso la pidió al juzgado, se descubrió que no estaba donde tenía que estar, en el Tribunal Superior de Alajuela que llevaba la causa. Es decir, ahí no estaba. Apareció en poder de Fernando Cruz, que nada tenía que ver con el caso, porque se había separado tiempos antes del Ministerio Público. ¿Por qué Fernando Cruz se llevó la libreta de Caro Quintero y esta anduvo perdida durante 1 año y medio? Eso lo plantea el autor. El señor Fernando Cruz era el jefe del Ministerio Público cuando se detuvo a Caro Quintero, y en aquel momento se le criticó mucho porque no levantó un acta ni recibió testimonio del señor Caro Quintero ni de los demás que fueron capturados, y permitió que fuese puesto en un avión y fuese llevado
a México. Ni siquiera podemos decir que extraditado, sino realmente, y tampoco deportado, sino simplemente sacado, ¿verdad? Entonces, en este libro, en diferentes segmentos, disculpen que sigo tomando café, se critica la labor del señor Fernando Cruz, porque se consideraba que fuese necesario, de acuerdo al procedimiento, el levantar un acta, recibir declaración y precisamente seguirle un proceso al señor Caro Quintero en Costa Rica. Sin embargo, como que las autoridades de Costa Rica se quisieron lavar las manos en principio, o la hipótesis que plantea este libro es que hubo presión de los amigos de Caro Quintero en Costa Rica, que estaban en altas esferas políticas y que fueron los que le facilitaron el ingreso a Costa Rica. Hubo presión sobre el jefe del Ministerio Público, así lo plantea o lo cuestiona, o por lo menos deja el mensaje este libro, de que hubo presión sobre don Fernando Cruz para que sacase y no hiciera absolutamente nada sobre esto. Pero aún así también se le critica de que, habiendo dejado el Ministerio Público, debía de haber entregado formalmente y oficialmente la libreta al expediente, pero la tuvo más de un año en su poder. Dice, citando este libro todavía, la Prensa Libre del 13 de agosto de 1986 publicó, oígalo bien, Corte pide libreta de Caro a ex jefe del Ministerio Público, y dice, a raíz del acuerdo tomado el lunes último por la Corte Suprema de Justicia de entregar la libreta del narcotraficante Rafael Caro Quintero a la Comisión Legislativa que investiga el narcotráfico, fue necesario pedírsela al ex jefe del Ministerio Público, ya que no constaba en el expediente. El Tribunal Primero Superior de Alajuela informó que la libreta no está en el expediente. Entonces la Corte preguntó al licenciado Maynor Calvo, director del organismo de investigación judicial, OIJ, su paradero, y este contestó que la tenía el doctor Fernando Cruz, ex jefe del Ministerio Público. Por tanto, la Corte procedió a solicitársela para ponerla en manos de los diputados investigadores. De acuerdo con el mismo reportaje, sobre este particular, el diputado Alex Solís Fallas, presidente de la Comisión Especial, dijo, ojalá aparezca la libreta, aún no la tenemos. No obstante, añadió que se esperará a ver cuándo llega, porque sólo así se podrá determinar quiénes eran los contactos de Caro Quintero en Costa Rica. Es muy usado, ¿verdad?, por los narcotraficantes y por los lavadores de dinero. Eso viene desde épocas de Al Capone, que tenían sus libretitas, que tenían sus libretas de apuntes y que tenían ahí sus nombres, ¿verdad? Nombres de a quienes compraban y nombres de a quienes tenían en sus planillas, pero también de aquellos que mandaban a desaparecer. Oiga bien lo que sigue diciendo este libro. Una libreta apareció, pero una libreta que no decía nada, que aparentemente había sido convenientemente desfoliada. Al efecto, la prensa nacional editorializó el 18 de agosto de 1986 lo siguiente: las relaciones de Caro Quintero en Costa Rica amenazan con convertirse en una rara especie de tema esotérico, no precisamente por su carácter iniciático, sino que por los nubarrones que muchos están dispuestos a tener sobre ellas. La libreta del narcotraficante ha sido una de las pruebas que más en vilo ha tenido a la opinión pública. Decomisada en los inicios mismos del escándalo, se informó que, tal como era lógico, contenía datos suficientes para desenmascarar a los criminales costarricenses cómplices del mexicano. Luego fue pasando por varias manos hasta que, si mal no recordamos, se denunció su extravío, curioso extravío, haciéndose necesaria la intervención de un intransigente funcionario para que apareciera la que se dice es la libreta original. Quizás ahora la libreta no diga nada, quizás haya sido desfoliada en uno de sus extravíos, quizás haya sido sustituida. Los primeros que la vieron hablaron de que con ella caerían de que con ella caerían peces gordos costarricenses, y ya sabemos cómo logran defenderse los peces gordos.
Para que ahora aparezca cualquier libreta, basta con comprarla en la librería más cercana. Pero a los costarricenses nos seguirán quedando muchas dudas. Caro Quintero fue detenido el jueves santo, el 4 de abril de 1985. Fue entonces cuando se capturó la libreta que Fernando Cruz aparentemente se llevó y que año y medio después, en abril de 1986, hubo que pedirle que la sacara del escondite donde la tenía metida y la devolviera. Apareció sin ningún nombre relevante, de acuerdo con la documentación citada. La evidente contradicción surge porque apenas 2 semanas después de la captura de Caro Quintero, el 24 de abril de 1985, Fernando Cruz denunció al periodista Edgar Fonseca de La Nación lo siguiente: que una libreta hallada en poder de Caro Quintero el 4 de abril, día de su arresto, en la cual se menciona una serie de nombres de costarricenses que de una u otra forma tuvieron acceso a él, desapareció. El periodista Fonseca, autor del revelador reportaje, consignó lo que le dijo Fernando Cruz de la siguiente manera: en la libreta, según Cruz, aparecen números telefónicos, oiga bien, aparecen números telefónicos y direcciones de los costarricenses que pudieron tener relación en algún momento con la pandilla de fugitivos. Muchas preguntas saltan a la mente. ¿Por qué Fernando Cruz corrió a decirle a Edgar Fonseca que se perdió la libreta de Caro Quintero con nombres de muchos costarricenses y año y medio después la corte le pide a él que la devuelva? ¿Cómo se extravió si ya había llegado a sus manos, puesto que él había visto nombres y direcciones de los contactos de Caro Quintero? ¿Por qué la retuvo año y medio en su poder si debía estar en el tribunal? ¿Por qué cuando aparece la libreta no trae ningún nombre ni dirección de los costarricenses que él vio en la libreta? ¿Por qué un abogado serio como el jefe del Ministerio Público no iba a hacer una afirmación de ese calibre ante la prensa? Que en la libreta había nombres y direcciones de costarricenses relacionados con el narcotraficante, de simples oídas, de chismes, solo para endulzarle el oído al periodista o hacer escándalo por los periódicos. ¿Cuáles eran los nombres? ¿Cuáles las direcciones? ¿Por qué no busca otra vez si le aparecen las hojas que le faltaron a la libreta? Porque Caro Quintero compró propiedades de personas muy conocidas y fue atendido por una autoridad política superior. Ese tipo de nombres eran los que estaban en la libreta. Aun si la libreta desapareció el 24 de abril de 1985 y por arte de magia apareció defoliada después de que la corte se la pidió al ex jefe del ministerio Fernando Cruz en agosto de 1986, ¿cómo es que no recuerda a Fernando Cruz algún nombre, algún apellido por lo menos, de los que le dijo a Edgar Fonseca que había escritos en la libreta o alguna dirección? Debemos tener en cuenta que tal vez no habrían sido necesarias las comisiones sobre narcotráfico si Fernando Cruz hubiera actuado como debía y Caro Quintero y su libreta hubiesen hablado para revelarnos vital información sobre sus personas de contacto en nuestro país. Hubiésemos dado un golpe contundente a la narcopolítica costarricense. No tendríamos que contentarnos con especulaciones poco serias sobre autoridades políticas superiores sin rostro ni identidad. Oiga, este libro es realmente revelador. Aquí lo estoy leyendo, no es algo que yo estoy inventando. Aquí está precisamente esto que acabo de decir. Entonces se cuestionaba que en esa libreta había nombres de personas influyentes en este país que ayudaron y protegían a Caro Quintero. En el momento determinado lo abandonaron, pero eran los contactos, y ya en ese momento se habla en Costa Rica de narcopolítica, y han transcurrido más de 10 años desde la publicación de ese libro. Estamos en el año 2013. Imagínense usted, con aquella advertencia que nos hizo Caro Quintero en 1983 de que los gobiernos iban a estar influenciados y tocados por el narcotráfico, los gobiernos de Latinoamérica. Haga un repaso por sus países, hagamos un repaso por nuestros países, veamos lo que está sucediendo con la política, veamos lo que está sucediendo con el lavado, y podemos darnos cuenta precisamente que Caro Quintero nos avisó, pero sencillamente no le escucharon o no le quisieron escuchar. Sigue el planteamiento de qué sucede precisamente
con la famosa libreta. La famosa libreta no arrojó ninguna información porque las hojas donde tenía nombres fueron arrancadas. ¿Quién las arrancó? No se sabe. El libro deja un mensaje y una nube gris sobre la figura de don Fernando Cruz, que en este país es reconocido como un hombre muy pulcro, como un hombre muy honesto, es un magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica y se le reconoce precisamente como un hombre honesto. Sin embargo, este libro advierte de que cuando era funcionario, jefe del Ministerio Público, tomó esa libreta, la tuvo durante más de un año, dejó de ejercer el cargo y luego la entregó a petición de la Asamblea, de la Comisión de Narcotráfico y del juzgado o del tribunal que trató el asunto y ya no venía información. Entonces la pregunta es, ¿tenía Caro Quintero amigos en Costa Rica? Claro que sí tenía, y posiblemente ya algunos de ellos fallecieron, porque algunos de los que estaban en los cargos políticos importantes en aquel tiempo, que dicho sea de paso, el gobierno que estaba en ese momento era el Gobierno de Liberación Nacional, al igual que en este momento está el Gobierno de Liberación Nacional. Precisamente algunos de ellos han fallecido ya. Estoy seguro que otros no han fallecido. Y cabe preguntarse si Caro Quintero sigue teniendo amigos en Costa Rica. Yo no sé si sigue teniendo amigos o no tiene, o si no sigue teniendo amigos. Pero qué interesante sería, por ejemplo, hacer un análisis de cómo se dividió, cómo se escindió el cartel de Guadalajara luego de que Caro Quintero fue precisamente detenido y puesto en prisión por 28 años. Hubo divisiones, aunque se especula y se dice que todavía él tiene control en ese negocio. Y entonces esos carteles que surgieron de la división, de la escisión empresarial, porque eso se da también cuando en una empresa desaparece la cabeza de ese negocio, entonces lo que se hace es escindir las empresas, es decir, dividirlas para desarrollar una estrategia un tanto más integral y más expansiva. Así pasó en el cartel de Guadalajara y precisamente empezaron a nacer otros carteles que son los que hoy tienen importancia, y esos carteles tienen posición en todo Centroamérica, en Latinoamérica y en Costa Rica están posicionados. Entonces puede ser que la extensión de los amigos de Caro Quintero se haya sostenido y se haya mantenido. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Cuáles son los nombres? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos porque estaban en la libreta. Y arrancaron las hojas a donde aparecían los nombres. Son políticos, tienen que ser personas con autoridad, porque no es a cualquier persona que llega al aeropuerto y sencillamente no se le registra, no se mete en el movimiento migratorio, sino que entra y sale como él lo hacía y como él lo hizo en aquel momento. Tenía que ser alguien de peso, alguien con autoridad, alguien con voz de mando. Ahora, yo también me planteo lo siguiente, y luego cierro para que iniciemos una conversación alrededor de este tema, de lo que hemos expuesto aquí. El señor Caro Quintero sale de la cárcel en la madrugada, y según dicen los medios mexicanos, los medios de noticias, no se sabe a dónde está. ¿No cree usted que sería posible que el señor Caro Quintero busque refugio en uno de los países que en donde él en su momento estableció amigos, en donde en su momento hizo nexo con amistades, nexos con políticos, nexos con políticos que hoy quieren llegar a gobernar? Porque él nos había advertido en el año 83 que a partir del 2000 el narcotráfico iba a estar metido en los gobiernos. Acordémonos de aquel dicho que dice: no hay almuerzo gratis. Estuvo mucho tiempo callado, mucho tiempo ahí en la cárcel, ahora salió, nadie sabe a dónde está. Me pregunto yo,
no es posible que el señor Caro Quintero esté tocando de nuevo la puerta de aquellos países o aquellos países en donde hay políticos que en su momento él favoreció con financiamientos, con aportes de dinero para sus campañas políticas. Yo creo que es totalmente posible, así como es posible que él esté en algún lugar, en algún rincón de México, también es totalmente posible que haya tocado la puerta de alguno de sus amigos en los países en los cuales en su momento tuvo un pie, que en su momento tuvo los negocios directamente controlados, pero que ahora lo hace a través de los carteles que se escindieron luego precisamente de su encarcelamiento, su condena. Sigue teniendo amigos Caro Quintero en Costa Rica, posiblemente sí, a través de los carteles que se escindieron una vez que él estuvo en la cárcel. ¿Estará tocando él las puertas de esos países o de esas personas? Hay algunos países, y dentro de ellos está Costa Rica, que está empezando campañas políticas para que el próximo año, en el 2004, se realicen elecciones, en el 2014 se realicen elecciones para escoger